Willax Televisión. A ver si me informan si ya estamos al aire o no. Ya estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Solamente tienen que unirse a nuestra conversación de la siguiente manera. Van a Google Plus y automáticamente buscan Willax Televisión. Le dan clic a entrar al Hangout y listo. Ya están ustedes en esta conversa. Estamos con nuestros invitados, nuestros panelistas, con quienes vamos a conversar unos temas interesantísimos. Muchachos, es una pena verlos a ustedes en pantalla. No, me estoy adelantando al Día de los Inocentes, no se preocupen. Ustedes se la creyeron. Ya en unas horas va a ser Día de los Inocentes, ¿ah? Así que esa era mi primera inocentada que les quería hacer. No, para mí es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes. A Giovanni Vizcardo, desde Washington, D.C., en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Imagino Bastante que bien, Samuel. con mucha calefacción en la casa, ¿no? Porque hace frío ya. Sí, ya nos cayó la nevada. Ya, muy bien. Luis Alfonso Morey, ahí está. ¿Qué tal, Luis Alfonso? Muy bien, también. ¿De dónde está Alfonso? Luis Alfonso está en San Isidro, ¿no es cierto? Así es. En San Isidro. Y Mr. Osvaldo Carpio. Ya Hola. Conocemos todos los libros, ¿ah? No, eso es una partecita, eso es una partecita. Sí. Oye, ¿qué ancho tiene tu biblioteca? Es decir, ¿es un cuarto de qué ancho? Son varios. Ah, son varios. Varias habitaciones. Son varias habitaciones donde tienes el fondo de biblioteca. Hay que panearla. Mira, bien, bien, Osvaldo. Osvaldo, como siempre, acompañándonos. Muchas gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. ¿Desde dónde, Osvaldo? En este momento estoy en Surco. En Surco. En Surco. Estamos cerca, casi somos vecinos. ¿Ah? Muy Yo bien. vivo en Miraflores todo el tiempo, pero me he mudado hace 2 años y medio, más o menos. Sí, estoy bien, me siento bien. Oye, ¿te mudaste? ¿Te mudaste? Soy un hombre que adoro el mar. Ya está contaminado Miraflores, ya hay mucha gente en Miraflores, ¿no? Mucho Está horrible. Está horrible. No, Miraflores me está imagino. horrible. Además que te mudaste, me imagino, porque hay mucha humedad en Miraflores, ¿o es falso eso? No me mudé por la humedad. Yo nací en humedad de Miraflores y ¿Ah, sí? me encanta. Yo soy un hombre de la costa, me fascina el mar, me fascina la brisa marina, me fascina el olor del mar. Bajas o estás caminando por ahí, sientes eso. No soy de montaña, no soy de cerros, me angustio. Cuando he estado, por ejemplo, en el Huascarán, a veces una vez me dijeron vamos a pasar una semana en el Huascarán a 5.000, 4.500. A los 3 días ya quería salir, no soporto esas montañas. Son hermosas, pero me siento mucho más en arena, me siento mucho mejor sintiendo la brisa marina, ¿no? En verano, en invierno, en la época que sea. Pero es cierto que Miraflores es un distrito absolutamente estresado. Yo escribí un artículo que se llama Lima y sus distritos, ciudades estresadas, porque Miraflores, los alcaldes, después de Alberto Andrade, no en la época de Alberto Andrade, sino después de eso, se dedicaron a hacer populismo, ¿no? Entonces en Miraflores todas las semanas hay alguna actividad en el Parque Central, todos los días. Oye, ¿sabes qué? Mira, esto... Todo pasa en Miraflores y ya no da más, ¿no? Sí, lo voy a decir como ciudadano. No hacen nada. El alcalde no hace nada para impedir que esa avalancha de actividades siga. Y los Mira, días domingos te voy a decir ya se algo. Te voy a decir algo, Osvaldo. Sí. Como ciudadano, ¿ah? Porque siempre hay alguna manera, alguna razón por la cual uno tiene que pasar por Miraflores, no necesariamente irse a quedar en Miraflores en un determinado. Hacemos una pausa. Cuando le preguntamos a las mamás del Perú, ¿cuál es el detergente que siempre les ha dejado la ropa impecable y bien cuidada? Ellas responden. Bolívar, 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 ¿Y cuál es el que deja la ropa blanquísima? Bolívar, ¿Y cuál es el detergente que siempre se ha preocupado por cuidar su ropa y sus manos? Bolívar. Es que Detergente Bolívar tiene potencia para lavar y cariño para cuidar. Solo Detergente Bolívar lava con potente cariño. Un rey sin corona. Hay que despedirlos, hay que votarlos. Un barba sin barba. Ha llegado a las patadas como elefante en birrería. Pero que dicen la verdad sin pelos en la lengua. Atados al estatismo y a las ideas marxistas, se abrazan como pulpos, desarrollan ventosas. Insisto, este es el único país del mundo que les paga a los huelguistas por hacer huelga. Rey con Barba, con Rafael Rey y José Barba Caballero. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Willax Televisión. Noticias que sirven. Rey con Barba llega gracias a Jockey Plaza.
hacemos un alto con la patrulla para decirle a todo el Perú. ¡Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para toda la gente de Ayacucho! Desde acá del Brain queremos saludar a toda la familia Paredes, allá en el departamento de San Martín, Rioja. ¡Feliz Navidad! Que la pasen bonito. ¡Feliz Navidad, Yapan, con Foliatada desde el Brain! Para mi tierra de Arequipa, ¡feliz Navidad! Para Payasca, Ancay, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para Chota y Cajamarca, ¡feliz Navidad! Para mi familia en Chicago, mis padres en Italia, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya estamos una vez más en este hangout de Cuatrinca. Hemos vuelto, muchachos. ¡Hemos vuelto! Oye, te iba a decir justamente, Osvaldo, ya que hablabas de Miraflores y de esta gran cantidad de actividades que hace Miraflores. Decía, de una manera u otra, tenemos una razón para pasar por Miraflores, ¿no es cierto? No necesariamente para ir a Miraflores, sino para ir a otras zonas, pero hay que pasar por Miraflores. Y las calles cerradas el día domingo, porque hay acceso a que hagan actividades los transeúntes, entonces cierran varias calles y se genera una congestión terrible y eso me parece una privación a las libertades de tránsito de las personas. Yo entiendo que las personas tienen que tener espacios para movilizarse libremente, hacer una actividad, pero para eso no están los parques. Exacto. No es cierto, mira, para eso están los parques, no me cierren las calles de la ciudad y se queda uno atrapado. El otro punto, para terminar mi queja, como ciudadano, como ciudadano, es cuando hacen maratones. Entonces, mayormente pasan por Miraflores y otros distritos, pero no prevén la movilización de los demás. Entonces cierran las calles y una vez me quedé atrapado en medio de una calle en Miraflores y había que esperar que pase todos los corredores, toda la maratón, 45 minutos y yo estaba saliendo a comer con mi familia. Y prácticamente tuvimos que comernos los dedos en el auto porque ni se podía ir para atrás ni para adelante, porque la maratón pues había que esperar que pase el último corredor de la maratón. Eso me parece un irrespeto a los ciudadanos que no estamos involucrados en esa actividad. Es que se trata del populismo, el populismo más barato, más ruin. O sea, el alcalde no piensa en sus vecinos, sino en un marketing político perverso. ¿Cuán popular soy? En cuántas fotos salgo? ¿Cuántas actividades realizo? ¿Cuán aparento ser transparente? ¿Cuánto aparento ser popular? ¿Cuánto aparento apoyar a la gente? Pero fíjate, en el caso de Surco hay alrededor de 340 parques, más o menos. Y los parques no son tan pequeños, son de 4.000, 5.000, 8.000, 9.000, 10.000, un poco más metros cuadrados. Y los parques están toda la semana vacíos. Pero el día domingo se han puesto de acuerdo en cerrar Velasco Astete. Entonces, si tú quieres cruzar de un lado para otro, te reventaste, porque Velasco Astete está cerrada para que haya 40 personas que pueden ir a un parque, pero no lo hacen. ¿Por qué? Por el populismo del alcalde, que siente que es popular, que está haciendo algo, que es una política pública interesante. Igual es en Miraflores. Si algún ministerio quiere hacer una maratón, comienza en Miraflores o termina en Miraflores. Si alguna ONG quiere hacer una actividad, en el Parque Central se hace esa actividad ahí. Por ejemplo, la feria del libro más importante se hace en lo que se llamaba el Bosque Matamula, en el Parque de los Próceres. Pero hacen una feria de libro entre noviembre y diciembre totalmente tuburizada. Se les ha propuesto a los libreros que la hagan en otra zona, por ejemplo, en el Parque Niño Héroe, en el Niño Héroe de Manuel Bonilla, en el estadio, donde hay instalaciones, hay todo. No, tiene que ser en el Parque Central. Las entidades de provincias cercanas a Somos Petuc, donde es el alcalde, quieren hacer una feria artesanal y llegan de provincias, hacen ahí su feria artesanal. La ONG quiere hacer una actividad pro derechos humanos o contra la discriminación o por la inclusión o por lo que sea en el Parque Central.
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y todas las maratones, caminatas, de todo tipo pasan por ahí. Entonces, yo creo que hay una actividad irracional. El otro día con alguien conversábamos aquí cuántas maratones de Nueva York hay. Yo creo que en Nueva York hay una maratón, la gran maratón de Nueva York. Una sola. Pero no hay una sola, pero no hay una maratón, una caminata los sábados y domingos. Es decir, tienes 50 semanas o 52 semanas, pero entre esas 52 hay 50 actividades sin considerar la que hay de lunes a viernes. Entonces es una locura, ¿no? Pero eso es parte del populismo, de la forma tan tonta, tan simplista y tan poco inteligente de hacer política desde el lado de las municipalidades, ¿no? Sin respeto a los ciudadanos. Hay algo que sí me resulta curioso, y es que los alcaldes no harían estas cosas si es que no tuviesen cierta acogida por parte del vecindario. Es decir, yo creo que hay algunas de las iniciativas que sí merecen ser reconocidas y algunas. Bueno, yo sí estoy de acuerdo, algunas sí, no las respetuosas, pero hay algunas calles que se cierran para que la gente salga a pasear con bicicletas. Creo que es una política simpática, entretenida. De hecho, lo que vamos en vehículos a veces tenemos que desviarnos, pero creo que es bueno que la gente se acostumbre a salir a pasear, a caminar, a montar bicicleta, promover, digamos, el uso de la ciudad, de los parques, el uso respetuoso, no el uso de paraferias, no el uso recreacional en el mejor sentido de la palabra. Es algo positivo, pero hay que tener criterio, hay que tener sentido común, ¿no? Hay que planificar, sí, es verdad. Planificar. Lo que no tienes, exacto, planificar, pero no puedes, por una cuestión lógica y simple, hacer uso de las principales avenidas, que son las más transcurridas. Por ejemplo, la avenida Arequipa, los domingos se cierra totalmente. Lo que tú decías, también me tocó ir a visitar a unos familiares, Velasco Acete, cerrado totalmente. Son avenidas principales y los distritos que estamos mencionando, como Surco y Miraflores, son distritos que tienen diversidad de parques, ¿no es cierto? Que podrían ser fácilmente usados y promovidos para que las personas hagan su caminata. O sea, ciérreme la calle del parque. Me parece perfecto. Pero no me cierres las grandes avenidas, porque por una cuestión lógica, los grandes parques no están en las avenidas principales, están en las calles locales. Así es que eso no tengo ningún problema. O sea, no estamos en contra de las personas que tengan ganas de caminar, de hacer deporte, de compartir con su familia, pero bueno, hay que tener un poco de criterio, como dice Luis Alfonso, para elegir los lugares, ¿no es cierto? Pero sí, caen pues en lo que tú dices, Osvaldo, en el populismo, y hay que ser billete de $100, es decir, todos quieren caer bien a todo el mundo. Así es. Bueno, si yo pudiera decir algo, el problema no lo tiene necesariamente un alcalde o dos o tres, ¿no? Aquí estamos hablando de que la persona que hizo el catastro, ¿no?, de los distritos de nuestra urbe, de Lima, en realidad ese día no pudo pensar, ¿no? Le dio un cólico cerebral al señor para que pudiera en realidad llevar un plano como se debe. Ahora, Lima es una ciudad de más o menos unos 8 a 10 millones de habitantes, ¿no? La última vez que yo lo dejé fueron 8 millones. Yo creo que ahora debe estar en los 10, rondando los 10 millones. No está en los 10. Eso es una mentira. Esto es un acto demagógico, populista, que estamos en los 10, ¿no? Con Callao estamos en 9, creo que estamos. Con Callao estamos habría que ver, pero el punto aquí es, hablaban de Nueva York, la ciudad de Nueva York, no el estado, porque el estado es inmenso, ¿no? La ciudad de Nueva York, hacemos el referente, tiene 12 millones de personas. Y es una ciudad que no es grande, es una isla. Es una isla. Entonces, si hacen maratones, no solamente se hace una, se hace varias. Se hacen también, por ejemplo, lo que son los carros alegóricos y todo eso. Hay un montón de actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que la organización no solamente va a las personas que hacen todo esto, sino también un poco de la tolerancia de las personas, ¿no? Jugando o desempeñando un poco el rol del abogado del diablo, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo que salir con toda mi familia, tengo que ir a almorzar y cenar, allí ha tenido que haber más comunicación. Aquí, por ejemplo, se avisa una semana antes, 2 semanas antes, por todos los medios posibles, de que va a haber una maratón, de que algo va a suceder. Entonces las personas tienen que tomar las precauciones, ¿no?, debidas. Entonces, nuestra ciudad va a seguir creciendo, Lima va a seguir creciendo, van a haber más maratones, ¿no? En todo caso, hay que sugerir que la gente use menos el auto, que la gente use más bicicletas, más metropolitano, como se hace en las grandes urbes, ¿no? Tokio, por ejemplo, solamente la persona que saca auto en Tokio es la persona que está loca. Entonces no podemos estar pensando de que Lima en realidad va
a seguir creciendo, nosotros vamos a ir comprando más autos y pues manejándonos de un lado para otro solamente en auto, ¿no? Hay que usar la bicicleta también. Sí, yo creo que pero Lima tiene muy pocos autos, o sea, no es cierto eso de que hay que hay mucho automóvil. Lo que tiene son muchas combis. Lo que tiene es un sistema de taxi de gente que todo el día da vueltas, o sea, un taxista... Eso, muchos taxis también, muchos taxis. Muchos taxis que están dando vueltas durante 12 horas, entonces no hay una racionalidad en el uso del taxi, y entonces tampoco hay racionalidad cuando tú organizas una maratón y simultáneamente que has organizado la maratón has cerrado varias calles. O sea, tú ya tienes programado cerrar, por ejemplo, la avenida Arequipa, la Velasco Astete y otras avenidas. Además, yo tengo una buenísima idea. No estoy de acuerdo, pero cuando tú cierras esas avenidas, a su vez haces otra actividad, entonces ya no cierras 2, sino cierras 3 o 4. Mira, antes de darle paso, Osvaldo, antes de darle paso a Pedro, lo que yo quiero decirle es que tengo una buenísima idea para estos alcaldes y para estas personas que organizan maratones. Practiquen la inclusión. Entonces, váyanse a hacer sus maratones también a otras ciudades del Perú. No solamente en Lima, porque como tú dices, todas se realizan en Lima. Todas se realizan en Lima. Entonces, hay Arequipa, hay Chiclayo, hay Trujillo, hay Iquitos, hay Cajamarca. Bueno, no les demos tanta altura también a algunos, pero hay muchísimas otras ciudades que felices recibirían una actividad de maratón y practiquen pues la inclusión social, ¿no es cierto? Así que la descentralización. Pedro dice que no está de acuerdo porque Pedro le encanta tomar la avenida Arequipa y Velasco Astete para salir a caminar. No, yo no entro en el debate de la maratón y eso me parece muy bueno. Lo que he escuchado es que tenemos pocos autos. Eso lo dice quien se ha congelado en la Lima en los años 60. Eso hoy no es así. Tenemos pocos autos. Hoy no es así. Hoy tenemos en Lima tenemos 1 millón. Eso es poco para una ciudad de 8 millones de habitantes. Así 1 millón, lamentablemente no tenemos las vías rápidas necesarias para tal cantidad de vehículos. Pero eso es poco para ese número de población. Ve a otras ciudades del mundo, tienen menos población y tienen más automóviles, pero lo manejan bien. Tienen un sistema de vías rápidas que Lima no tiene. En Nueva York yo considero que de los 12 millones de habitantes, 13 millones tienen autos. Sí. No, se lo aseguro, sí, eso es una broma, pero los 12 millones tienen autos. Pero no todos lo sacan el mismo día, al mismo tiempo. A las ciudades, por ejemplo, hay momentos en que dicen, ¿no? Y esto lo ha creado la Ciudad de México. Salen por orden alfabético los carros, ¿no? Entonces aquí de acuerdo a la placa, sí. ¿Ustedes creen que es sostenible? ¿Ustedes creen que es sostenible que todos los distritos de Lima hagan lo mismo que Miraflores, de pretender poner un estacionamiento debajo del parque principal? ¿Ustedes creen que es sostenible que en Lima se haga eso en todos los distritos? Bueno, ¿Por qué no? ¿Por qué no sería sostenible? Eso tiene que ver con la idiosincrasia y la cultura, como digo. Por ejemplo, las grandes ciudades del mundo invierten en bicicleta, ya no en autos, en bicicleta. Lo que se tiene que hacer es bicicleta, comprar más bicicletas. Lo que se tiene que hacer es crear un sistema seguro de transporte colectivo. Yo estoy de acuerdo con Osvaldo y con Pedro al mismo tiempo, de que es decir, tenemos pocos autos y al mismo tiempo, bueno, sí, no es cierto que no podríamos tener pocos autos para 1 millón de autos que hemos generado en este momento en Lima, pero ese no es el problema son las calles. No es posible. A ver, vamos a escuchar a alguien que tenía un plan de gobierno porque fue candidato a la alcaldía de San Isidro. Finalmente no llegó a competir porque él nos va a explicar las razones, mejor que las diga él. Pero Luis Alfonso, es el problema de hoy en día que no hay una creativa infraestructura por parte de los alcaldes para generar precisamente más vías, más alternativas para ese 1 millón de vehículos que dice que existen hoy en día en nuestra capital.
Samuel, y a todos, una reflexión. Yo trabajo mucho con arquitectos, trabajo varios temas con arquitectos, y una de las ideas fuerza que yo traté de impulsar, y creo que es importante traerla a colación, es la que consiste en que la ciudad tiene que estar diseñada para los peatones fundamentalmente, para la gente, más que para los autos. Las ciudades modernas tienen un orden de prioridad, y lo voy a mencionar. En primer lugar, el peatón. En segundo lugar, el ciclista. En tercer lugar, el transporte público. Y en último lugar, el vehículo particular. En las ciudades como Lima, lamentablemente está todo invertido. Primero hacemos las pistas para la 4x4, después la combi, después el ciclista y al final el pobre peatón que lo atropella, ¿no? Las ciudades más desarrolladas, más evolucionadas, más institucionalizadas, tienen buenos sistemas de transporte público. Y una reflexión adicional que está circulando por Facebook. Aquella ciudad moderna es aquella en la que no es en la que la gente pobre puede acceder a un vehículo o un auto, sino aquella donde la gente rica se transporta también en transporte público. Porque yo creo que debemos apuntar a eso, a que existan mejores vías, sin duda, estacionamientos adecuados, pero sobre todo vías y medios de comunicación, en este caso trenes o metros o vehículos eléctricos, que permitan que la gente se transporte de una manera más inteligente y menos contaminante. Pero Gamio es un experto en temas de energía y no me va a dejar mentir. Las ciudades más ecológicas, más amigables con las personas, son aquellas en donde los ciudadanos se movilizan generando menos contaminación, y de hecho emplear un vehículo para moverse 10 o 15 cuadras no tiene sentido. En el Perú la gente se mueve fundamentalmente en auto en distancias que perfectamente, gracias a nuestro clima, podrían hacerse o en bicicleta o a pie. A mí me encanta la idea que ha implementado el alcalde de San Borja de las bicicletas públicas. Es una idea muy bonita que podría perfectamente replicarse en otros distritos de Lima. Pero yo voy a hacer poner un poquito de ají en el debate. Para empezar, en Lima son 43 alcaldes, ¿correcto? ¿Qué hacemos con tanto cacique en una ciudad que hay que gerenciarla con una sola mano? Es verdad, es verdad. Lima debería tener un solo alcalde, como las grandes ciudades. Y un concejal por distrito que represente a la comuna respectiva, pero no... O un presidente distrital, como por ejemplo en la ciudad de Nueva York, que tengo experiencia de haber conocido y vivido ahí, tienen presidentes de condados, y que son básicamente los que coordinan con el alcalde, pero vendría a ser más o menos como un concejal, ¿no es cierto? Eso me parece interesante y genial. ¿Saben qué? Por ejemplo, si existiría eso, la Costa Verde no tendría tantas trabas en las obras que se quieren hacer. No solo la Costa Verde, muchas vías que se supone son de varios distritos. Tú imagínate, perdón, Susana Villarán me parece una bella persona, pero imagínate la ella gobernando todos los distritos de Lima, sería una locura. O sea, mira lo que está ocurriendo con la obra que está inundando. Bueno, yo te reto a que me demuestres si la alcaldesa de Lima tiene el presupuesto que tiene su par en la capital federal de la Ciudad de México, o en el caso de Nueva York en proporción a la gente que tiene. O sea, en pocas palabras, aquí hay una ilusión. Hay problemas de seguridad en Lima. ¿Quién tiene la culpa? La alcaldesa. Pero sabemos que la seguridad no está en manos de los alcaldes, sino está en manos del Ministerio del Interior. Pero ante el público, todo el mundo le echa la culpa a los alcaldes. Ahora, los alcaldes tienen presupuesto para serenos. Los serenos, Miraflores, sereno de San Isidro, sereno de Surco, cada quien es el regente de su propio cuerpo de seguridad. Cuando la ciudad tiene un problema común. Yo he visto serenos perseguir a delincuentes que se frenan en la vía expresa porque dicen ya pasó al otro distrito. Y desde el otro lado de la vía expresa los ladrones se burlan de los serenos porque dicen aquí no me puedes atrapar. Esas son cosas absurdas que vivimos hoy. Bueno, a ver, Samuel, Pedro dice cosas que parecen verdad, pero son mentira, pues. O sea, son formalismos, pues son formalismos, porque Pedro dice, a ver, que me digan que la alcaldía de Lima tiene el mismo presupuesto que la alcaldía de México,
o que la alcaldía de Lima tiene el mismo presupuesto que Sao Paulo. Yo soy asesor del alcalde de Lima. Cuando la alcaldía de Lima tenía 230 millones de soles de presupuesto para 7 millones de habitantes, que era una ridiculez. Y me pasó una cosa curiosa, porque estaba en una reunión con el alcalde de Sao Paulo. Y el alcalde de Sao Paulo, un tipo millonario, que tenía una visión muy moderna, etcétera, 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 me hace una pregunta horrorosa y me dice: Osvaldo, ¿cuál es el presupuesto de la ciudad de Lima? Porque yo ya sabía cuál era el presupuesto de Sao Paulo. Y me dice, bueno, yo sumé los 230 millones de esa época, del año, estoy hablando del año 96, y sumé todos los presupuestos y sumé todos los presupuestos de los distritos, etcétera. ¿Y cuál es el problema que sea del siglo pasado? ¿Te molesta? No, para nada. ¿El siglo pasado? ¿O tú eres del antepasado? Oye, espera. Dejemos que siga con su... Creo que eres del siglo antepasado. La anécdota está interesantísima, Osvaldo, termina. Entonces, termino de sumar y no llegaba ni a los 1.000 millones de soles, que era más o menos unos 200... vamos a sumar, a exagerar, 300 millones de dólares para una ciudad de 7 millones de habitantes. Entonces me dice, cuando le digo eso, el alcalde abre los ojos y me dice, solo el presupuesto del centro de Sao Paulo, solo del centro, de esto estoy hablando del año 96, del siglo pasado, del siglo de nuestro amigo, del cual también es parte, 2.500 millones de dólares. 2.500, wow. Solamente del centro de Sao Paulo. Entonces, cuando estuve en Miami, en Hialeah, solo Hialeah, que tenía 200.000 habitantes, tenía un presupuesto de 2.500 millones de dólares. O sea, déjame decirte pues, que Hialeah... No podemos decir allá, entonces no podemos hacer nada, sí. porque si comparamos Lima pues con Nueva York o con París, etcétera, necesitaríamos 1.000 veces más de presupuesto. O sea, esa no es una lógica, es una lógica. Oiga, doctor, es una lógica formal. Sume usted el presupuesto formal que no nos ayuda para nada. Sume usted el presupuesto de Miraflores. Es un análisis formalista. Sume el presupuesto de Miraflores. Vamos a poner orden, que termine de hablar uno para empezar el otro. Escúchame, Pedro, no llega a los 2.500 millones de dólares, no llega. Y estoy de acuerdo yo sé que contigo, no llega, pero la unión hace la economía a escala. Estamos de acuerdo, pero tampoco podemos hacer respuestas formalistas de lógica aristotélica formal diciendo pues sí se tiene y no cuando no hay. O sea, recién tenemos en el Perú 12 años de crecimiento económico y la ciudad de Lima, después de muchos años, ha pasado de 230 millones, hoy día tiene 1.500 o 1.600 millones, que para una ciudad como Lima también es ridículo. Entonces, es poquísimo. Pero esa es la realidad en la que se tiene que trabajar, esa es la realidad en la que se tiene que actuar, porque también el Perú tiene un PBI, según se ha estimado ahora, de 200.000 millones de dólares, pero 200.000 millones de dólares es una ridiculez si consideramos que hace 15 años nada más teníamos un PBI de 50.000 millones de dólares y solamente en un producto de exportación, un país como Corea, por ejemplo, con los celulares, tiene 50.000 millones de dólares en exportaciones. Entonces, todo depende de cómo lo miremos, o sea, pero no demos respuestas formalistas a problemas mucho más complejos. Yo estoy de acuerdo con que Lima no tiene una gran cantidad de automóviles, tiene pocos, pero ¿qué es lo que ocurre? Primero, no se ha planificado la ciudad. La ciudad ha crecido rapidísimo entre el año 60, que tenía menos de 1 millón de habitantes, a la época actual, en poquísimo tiempo, pasó de 1 millón a 8 millones de habitantes. Ese crecimiento explosivo, por un tema demográfico interno, guerra interna, reforma agraria fracasada, exportación de pobreza del campo hacia la ciudad, dio lugar a un crecimiento caótico, donde una ciudad pobre recibió a millones de personas. Entonces la ciudad explosionó, tuvo un crecimiento terrible. Segundo, no se pudo planificar. O sea, no es ridiculizar a los alcaldes anteriores, porque si no ridiculizamos a todo el mundo. Porque también los presidentes de la República fueron un fracaso y en la época de Alan García, la pobreza era, cuando comienza el gobierno de Alan García era de 32% y terminó en 5 años en 66%, destruyendo la economía del país. Entonces,
Si lo ridiculizamos todo, no entendemos nada. Entonces, Lima tiene un problema también de mala educación. Aparte de un problema de planificación, de problema de vías, hay un problema de educación. La gente maneja como le da la gana. O sea, la gente para donde quiere, no hay paraderos, no hay orden, nadie cede el paso, nadie respeta la luz roja, nadie respeta la cebra, etcétera. Entonces, invertir, por ejemplo, en ciclovías, quien ha viajado por el mundo sabe que una ciclovía bien hecha cuesta. Y eso implica en Lima y en otras ciudades tener un alto presupuesto. Acá hay presupuestos para ciclovías de ¿cuánto? De 4 millones de soles anuales, de 5 millones. Y cuando se construyen las ciclovías, sirven de estacionamiento de camiones, de triciclos, de ambulantes, se deposita en los restos de las construcciones, etcétera. Es decir, tenemos un problema mucho más complejo que analizar formalistamente, porque si no, no entramos al tema de fondo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro en un punto, que Lima necesita una autoridad metropolitana y que se tiene que acabar con los cacicazgos. Yo creo que hay una feudalización de la política en el Perú, con gobiernos regionales feudalizados donde cada presidente regional hace lo que le da la gana. Hay alcaldes que son buenos, pero otros alcaldes que son muy malos, pero hay un sistema político perverso que permite que hay alcaldes que estén 20 años en un distrito. Están 20 años en un distrito moviendo corrupción, moviendo el dinero, haciendo populismo, demagogia barata, etcétera. No se puede permitir, por ejemplo, que un alcalde en un distrito se quede 20 años. Debería haber una reelección máxima o una reelección saltando un periodo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy complejo. Decir algo muy aparte de seguir hablando, yo quería mostrarles algo muy interesante, ya que nosotros vamos a hablar muchísimo sobre esto. Pero ya, por ejemplo, los chinos han inventado lo que es el Shuttle Bus. Quiere decir que es una combinación entre, no sé si lo pueden ver ahorita, es una combinación básicamente entre lo que es un tren y lo que es un bus. Entonces, ¿están viendo ahorita la animación? Sí, yo veo un lindísimo Audi R8. Es el tráfico. Ese es el tráfico en China. Ajá. Ahora, olvídense de lo que es el bus, olvídense de lo que es el tren, es lo que ahora esto, que son medios de transporte que contaminan, ¿no? Y aparte que ocupan las mismas, aumentan el tráfico, ¿no? A las mismas calles, ¿no? Las mismas pistas en toda ciudad del mundo. Entonces, esa es la forma más o menos que tienen, ¿no? Lo que es este bus-tren o tren-bus, como quieran llamarle, funciona sobre rieles y básicamente tiene el primer piso vacío. Es en el segundo piso que viajan las personas y el primer piso viajan los autos. Aquí pueden ver casi 8 metros de largo, como es ahí, en total más o menos unos 5 metros de alto. Y cuando hay puentes, como dicen, puede ver paso a desnivel y no pasa nada. Y los autos particulares viajan debajo de lo que pueden ver del bus. Así es que esto es una buena alternativa. Olvídense el metropolitano, que ocupa pues una vía exclusiva, sino aquí va a ocupar la misma vía que ocupa el metropolitano, solamente que deja para otros autos, para que puedan esos otros autos viajar debajo de él, ¿no? Y como dicen aquí, tienen elevadores en el mismo, ascensores en el mismo bus. Pueden entrar más o menos hasta 300 personas en este bus, ahí dice. Y todo esto, bueno, lógicamente es un prospecto, pero es algo que se puede utilizar, ¿no? Es decir, los chinos ya lo pusieron, no es una idea, sino ya es un proyecto, ¿no? Y como pueden ver allí, no solamente dice que tiene rieles propios, sino que también pueden ir sobre sus propias ruedas, ¿no? Tiene video, tienen los letreros, como se puede ver. También tiene su propio método para crear electricidad, ¿no? O sea que todo funciona a través de electricidad. Y eso es. Y miren, ahí las personas viajan debajo del auto. Alucinante, ¿ah? O el bus, no, el tren bus. Hay varios para Lima. Bueno, pero eso corresponde pues a un tipo de economía. Por ejemplo, cuando se diseñó el metropolitano, que comenzó en Curitiba y después pasó a Colombia y después se propuso por el Banco Mundial para el Perú, era un proyecto que estaba adecuado a la economía que había en ese momento en el país, una economía muy pobre. Hasta el año 95, 96, el Producto Bruto Interno del Perú, no olvidemos, era de 50.000 millones de dólares. Y les recuerdo que Nokia nada más con uno de sus celulares exportaba 40.000 millones de dólares. Imaginémonos cómo era la economía del Perú, ni siquiera la economía de Hawái tenía ese tamaño. Entonces, cuando
la economía crece, hoy día hay posibilidades de discutir proyectos como el metro subterráneo, o sea, como debe ser, y no el metro aéreo, como es ahora. Pero también lo que propuso Alan García está relacionado con el tamaño de la economía, porque podríamos decirle, oye, Alan, ¿por qué hiciste ese metro por arriba? ¿Por qué no lo hiciste bajo tierra? Porque las posibilidades económicas del Perú ni de Lima daban para eso. O sea, yo creo que tenemos que analizar en función de lo que somos, porque si nos ponemos a soñar con hacer, por ejemplo, ese modelo chino, pues eso podríamos hacerlo de repente si tenemos un crecimiento sostenido en los próximos 30 años de entre 8 o 10%, dentro de 20 años podemos hacer eso, pero hoy día no estamos en capacidad de hacerlo. En 20 años que poner, nos vamos a tenemos que tener otros proyectos. ¿Cómo? Que en 20 años nos vamos a teletransportar, o sea, ya no vamos a necesitar... Sí, puede ser, podría ser, sí, es verdad. Podría ser si las investigaciones en física cuántica permiten eso, pero hasta ahora no se ha podido teletransportar nada, ¿no? Y todavía lo que he leído de física cuántica y de física en general, te dice que todavía eso no está para 20 años, ¿ah? Está para mucho más, o sea que no es así, no vamos por ese lado. Bueno, vamos muchachos, por un lado mucho más sensato, ¿no? Muchachos, interesantísimo el tema, aunque ustedes no lo crean, nos hemos metido esta lora. 40 minutos. No puede ser. 40 minutos analizando esto de las alternativas que tendría Lima, las dificultades que uno tiene como ciudadano cuando se organizan actividades masivas en los diferentes distritos. Sin considerar al ciudadano. ¿Ah? Sin considerar al ciudadano. Sin considerar al ciudadano. Se habla en nombre del ciudadano, clarísimos. pero no se parte de los intereses del ciudadano, sino de los intereses políticos de los caciques o de los reyesuelos que tienen el control de un distrito durante 4 años, ¿no? O a veces 20 años. Es verdad. Vamos a hacer una pausa y volvemos con otro tema interesantísimo, ya que estamos hablando de Lima, ¿no es cierto? Y de esas grandes alternativas de infraestructura. La vía a Parque Rímac, lo que ha pasado con la crecida del río Rímac. Hacemos una pausa en este hangout. En Lubal Móvil creemos que es mejor cambiar tu aceite que cambiar tu auto. Por eso presentamos el nuevo Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado para recorrer un largo camino, Móvil Super, larga vida para tu motor. Distribuido en Lima y todo el sur del Perú por Lubal. Aprovecha este Multiplica Movistar y participa en el sorteo diario de 10.000 soles. Además, 100.000 el 31 de diciembre. Activa tus promos, marcando el asterisco 515 numeral y la tecla llamar. Y llévate más minutos y más megas para navegar desde tu celular. Solo tienes hasta el 31 de diciembre. Porque con Movistar, Navidad es todos los días. Movistar, compartida la vida es más. Si yo me pongo una meta, lo logro con los entrenamientos. Es esfuerzo, es dedicación, es lucha y es querer ser más. Desde el Perú, para el mundo entero. Yeah, Callao Cartel. Raza peruana llega gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. ¿Y cómo dice? Yo creo que cada uno puede ser emprendedor siempre y cuando sepas hacer bien las cosas. Si lo haces solo, tienes que bancártela porque es un gran trabajo. No solamente quiero ser un emprendedor, quiero terminar haciendo empresa. Nos vimos en la necesidad de dejar los trabajos e iniciar nuestro propio negocio en casa. Hay mucha disciplina, mucho orden y el control de calidad. Un negocio diferente te mostraré cada semana aquí en Pon tu Negocio. Pon tu Negocio llega gracias a Tu RPC creció. Nueva RPC extendida de Claro. Celebra, disfruta, vive pandillando.
No te pierdas este domingo al congresista Johnny Lescano. Ya saben, van a saber todo sobre la vida de Johnny Lescano. Yo creo que es con Y, como la N y la... En junio tenía un lunar acá, grande. Me lo he hecho operar porque ya era antiestético, ¿no? Y las chicas me decían, ese lunar que tiene cerito lindo junto a la oreja. Relájate, celebra, vive pandillando este y todos los domingos. Estos son los nuevos peruanos que triunfan. Por lo menos abrir 5 a 6 locales más. Que hacen las cosas de otra manera. Que son exitosos. Arequipa merece algo mejor. Que es nuestra mejor raqueta junior. Que crecen y le dan al Perú el sitial que le corresponde. Por eso, aquí está Enrique Zavala preguntándole a estos ganadores cómo la hicieron. Quieres crecer en este mercado. El mercado en el Cono Norte definitivamente es enorme para seguir creciendo. Suelto en Plaza los domingos a las 8 de la mañana y 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Si yo me pongo una meta, lo logro con los entrenamientos. Es esfuerzo, es dedicación, es lucha y es querer ser más. Desde el Perú, para el mundo entero. Callao Cartel. Raza peruana llega gracias a Panetón Gloria, el panetón de la Navidad. Todos los domingos a la 1 de la tarde no te puedes perder TV Bodegas, el programa en el que encontrarás todos los consejos para hacer de tu bodeguita o puesto de mercado un negocio exitoso que crecerá día a día, con la conducción del popular Román Gámez, el tío Ronco. Pasa la voz todos los domingos a la 1 de la tarde, aquí en Willax TV. Celebra, disfruta, vive pandillando. No te pierdas este domingo al congresista Johnny Lescano. Ya saben, van a saber todo sobre la vida de Johnny Lescano. Yo creo que es con Y, como la N y la... En junio tenía un lunar acá, grande. Me lo he hecho operar porque ya era antiestético, ¿no? Y las chicas me decían, ese lunar que tiene cerito lindo junto a la oreja. Relájate, celebra, vive pandillando este y todos los domingos. El fin de semana también es tuyo con Willax Televisión. Inicia tu mañana con Gianna Orcero y deja que esculpa tu figura en 100% fitness. Soy desde ahora tu personal trainer. Bren Raua te mostrará las formas de alcanzar la felicidad en Palabras de Paz. Discover the peace that lies within you. Maricruz Gómez, la princesa del arpa, nos trae lo mejor del folclore nacional en Tinku TV. Ya saben, nos pueden ver en todo lugar de nuestro Perú. A la hora del almuerzo, el tío Ronco te enseña cómo convertir tu bodeguita en un bodegón en TV Bodegas. Bueno, y ahora voy a darme una vueltecita por el gran mercado particular Bolívar de Pueblo Libre. Pero si lo tuyo no son las bodegas, Adamier te enseña 1000 formas de ser emprendedor en Pon tu Negocio. Vamos a hablar de una estrategia súper importante para los negocios. Voley, tenis, gimnasia, natación. Todos los campeones con raza peruana. Voy a ser el próximo campeón mundial. Todo el acontecer de la semana desde el punto de vista de la fe católica en El Mundo desde el Vaticano. Benedicto XVI llega a Cuba y hace una petición a Raúl Castro. Enrique Zavala entrevista para ti a los ganadores, los exitosos, los que la hicieron en Suelto en Plaza. Un negocio que me parece interesante. Señor Papa. Relájate y celebra con Patsy y Samuel.
vacilándote con sus invitados y sus historias no contadas en Pandillando. Si fuera lo otro, dijera, no mama. Willax Televisión. Noticias que sirven. Un rey sin corona. Hay que despedirlos, hay que votarlos. Un barba sin barba. Ha llegado a las patadas como elefante en birrería. Pero que dicen la verdad sin pelos en la lengua. Atados al estatismo y a las ideas marxistas, se abrazan como pulpos, desarrollan ventosas. Insisto, este es el único país del mundo que les paga a los huelguistas por hacer huelga. Rey con Barba, con Rafael Rey y José Barba Caballero, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Rey con Barba llega gracias a Jockey Plaza. Hacemos un alto con la patrulla para decirle a todo el Perú. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo para toda la gente de Ayacucho! Desde acá del Brain queremos saludar a toda la familia Paredes, allá en el departamento de San Martín, Rioja. ¡Feliz Navidad! Que la pasen bonito. ¡Feliz Navidad ya, Pan Cosfoliatada desde el Brain! Para mi tierra de Arequipa, ¡feliz Navidad! Para Payasca, Ancash, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para Chota y Cajamarca, ¡feliz Navidad! Para mi familia en Chiclana, mis padres en Italia, ¡feliz Navidad! Ojo al dato, ¿dónde está el negocio? Está desarrollándose una oferta muy interesante de compras en línea. Es un portal de retail online que ofrece pago contra entrega en efectivo. La economía y tu día a día. Es necesario que las mismas zonas desarrollen un músculo empresarial que logre abastecer las distintas necesidades que tienen las personas que allí viven para evitar los desplazamientos. Roberto Castro te la pone fácil. Cómo sales y te diferencias y cómo eres alguien capaz de ofrecer una propuesta de valor superior a la del resto. En Mercado Express, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Willax Televisión. Noticias que sirven. Mercado Express llega gracias a Tu RPC creció, nueva RPC extendida de Claro. Estos son los nuevos peruanos que triunfan. Por lo menos abrir 5 a 6 locales más. Que hacen las cosas de otra manera, que son exitosos. Arequipa merece algo mejor. Que es nuestra mejor raqueta junior. Que crecen y le dan al Perú el sitial que le corresponde. Por eso, aquí está Enrique Zavala preguntándole a estos ganadores cómo la hicieron. ¿Quieres crecer en este mercado? El mercado en el Cono Norte definitivamente es enorme para seguir creciendo. Suelto en Plaza los domingos a las 8 de la mañana y 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Encuéntrate con tus causas, con tu gente, con tu barrio. Así que, gente, tranquilo, brother. Cuenta tus historias, tu experiencia. Tengo un pequeño negocio de venta de ropa de niñas. Me conocen bastante. Son 15 años dedicada al negocio del picarón. Habla de tus sueños y hasta manda tus saludos. Toda la galería de Pro Characo. Para la señora Rocío. Un saludo a Willax Televisión. La Cámara de la Gente, sábados y domingos a las 11 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Ya estamos otra vez en este hangout de Cuatrinca y vamos a conversar justamente el tema que les planteé y vamos a acompañar con imágenes. Ya acá en producción tenemos en imágenes para que nuestros televidentes que están siguiendo este programa, si es que no lo han visto durante el día, se puedan ir enterando de lo que ha ocurrido en la vía Parque Rímac. Haciendo una síntesis, las autoridades que están encargadas... Buena cuestión de orden. Sí, sí, ¿qué pasó? Quiero saber si Osvaldo ya se tomó su valeriana. La misma que me pasaste, la misma que me dice tú, muy tranquilo siempre.
relajado, sonriente, alegre de participar acá. Nunca necesito de esas cosas. No, y es una broma, muchachos. Es una broma. O sea, por eso. Estamos aquí en el hangout relajados, tranquilos, ¿no es cierto? No, que les estaba diciendo que haciendo una síntesis de lo que ha ocurrido, la crecida del río Rímac ha generado que los trabajos que se estaban realizando en el túnel, ¿no es cierto?, de vía Parque Rímac, colindante a Evitamiento, se ha paralizado por la crecida del río Rímac. Ahora, los representantes de la empresa concesionaria de esta construcción indicaron que no han paralizado todos los trabajos, sino que sí el túnel es parte de un plan de contingencia que Senami ha estado trabajando de cerca con ellos y que los ha obligado pues a paralizar esta situación de vía Parque Rímac. La alcaldesa se adelantó al pronunciamiento de estos representantes de la empresa concesionaria e indicó que sí, vía Parque Rímac se ha paralizado en este momento ante la situación, aunque reconoció que sí tenían previsto que ocurra esta posibilidad, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de vía Parque Rímac y de todo lo que se está viviendo? Pedro, vamos contigo. ¿Qué piensas? Bueno, en primer lugar, voy a dejar de lado los adjetivos que me han caído así gratuitamente, pero vamos a ir a lo sustantivo, que son las ideas. Y creo que se está un poquito exagerando para una obra que recién se está haciendo, que tiene que haber considerado dentro de su diseño la presencia de este tipo de volumen de agua en esta época del año, que evidentemente es un riesgo contingente. Lo que sí me parece importante destacar como un error, una falla de comunicación. ¿En qué sentido? Esto significa en el sentido de que muchas personas están especulando las ideas más increíbles por el hecho de la presencia de agua contigua a la obra de inicio de este llamado túnel. Me parece que la falta de comunicación nos lleva a estas situaciones. Es decir, ese túnel, una vez terminado, va a tener que coexistir con las épocas donde el volumen del agua del río Rímac llega a subir de manera considerable. Y tiene que tener una estructura que lo proteja y lo defienda frente a esos riesgos. Es decir, no se trata de una obra fácil. No es serio para nosotros en este momento comenzar a discutir condiciones técnicas del diseño de ingeniería, pero me parece que la falta de comunicación hace que venga un mar de especulaciones. Todavía la obra está muy incipiente para dar una opinión más allá de este comentario, ¿no? Yo tengo una posición respecto del tema y quiero hacerla pública, Samuel, amigos. Yo estoy en contra de la revocatoria o de la revocación de la alcaldesa, y eso es un tema principista. Pero creo que este es un error no solo comunicacional. Creo que así como todos recordamos el episodio del Olón que se llevó la arena de la herradura, no, pero que aquí otra vez lo han caricaturizado el asunto como el segundo Olón, que afecta a una obra en pleno proceso constructivo. Yo he visto las imágenes en distintos canales de televisión y las imágenes son muy crudas, es decir, se ven 4 y hasta 5 camiones cisterna intentando succionar y llevarse el agua que cada vez cae con más, en mayores cantidades, un esfuerzo que la pone a nuestra alcaldesa haciendo casi ridículo, y eso es lo que da pena que una obra importante termine siendo ridiculizada, como de hecho lo está haciendo, y termine siendo todo un papel. Creo que efectivamente, como dice Pedro, la comunicación es muy mala, pero creo también que se puede prever mucho mejor la calendarización
de esta obra, teniendo en consideración, entre otras cosas, la crecida del río. Yo no soy un experto en temas de ingeniería, pero creo que se conoce un poco cómo se comporta el río en determinadas temporadas del año, y es algo que parece no se ha previsto de la mejor forma, como tampoco se previó lo que ocurrió con la arena que regaló Odebrecht, se puso en la herradura y se la llevó al mar. Bueno, sí, yo quisiera decir aquí, yo creo que no existe mala intención de la parte de una persona u otra, ¿no? Es decir, que estemos hablando de esto y que los periodistas saquen a relucir todo lo que está pasando. Yo pienso que no se trata del Parque Rímac o de esta obra en particular, sino de algo ya pues que siempre vemos, ¿no? Que es la negligencia. Es decir, si a nosotros nos dicen que hay que construir una casa y poner una base de cemento de 30 centímetros, ¿cierto?, de alto, no es el ingeniero va a decir, bueno, pues si le ponemos 20 centímetros, eso nos va a ahorrar más o menos unos 15.000, 20.000 soles, y con eso podemos tener para otra cosa, ¿no? Entonces aquí, las imágenes que está pasando Willax se puede ver concretamente, es decir, hasta qué punto esa pared de cemento, ese muro de contención ha podido construirse. Y dése cuenta que el agua está yendo por abajo, ¿no? Entonces yo pienso que ha tenido que haber allí no una falla de arquitecto, sino de negligencia. Los planes, en teoría, cuando presentan todo eso, sale que, bueno, sí va a costar tanto, pero claro, si lo hacemos con menos cemento o con menos material, entonces pues va a ahorrarnos más, pero claro, todas las consecuencias las va a asumir el ciudadano de a pie, ¿no? Osvaldo, ¿qué piensas? Bueno, lo primero que esta es una obra privada, ¿no es cierto? Es parte de una concesión, no es una obra que está ejecutando directamente la municipalidad, sino es una concesión, la está construyendo una empresa brasilera, probablemente sea un consorcio, y el proyecto es sumamente ambicioso, empezó en la época del gobierno municipal de Castañeda del Ocio, tenía otro nombre, Línea Amarilla. Línea Amarilla. Susana durante la campaña electoral satanizó este proyecto afirmando que era un proyecto de la corrupción, pero luego cuando entró al gobierno empezó un proceso de negociación, aumentaron los años de concesión del peaje porque esta obra se financia, la empresa la financia con recursos que palanquea el sistema financiero y luego se va a pagar con el peaje, se amplió la obra, qué sé yo. Eso me parece bien porque se requiere concesiones, no solamente en Lima, sino en todo el país, para que el sector privado las ejecute. Entonces no creo que el problema sea de 5 centímetros más o menos de cemento o de altura del muro. Creo que el tema, por donde yo lo he visto, es, en primer lugar, que la alcaldesa de Lima no ha debido salir a declarar como si ella fuera la empresa. Ella ha dicho, no se preocupen, aquí no hay ningún problema, esto ya estaba previsto y esto se va a resolver. Esta inundación estaba dentro de lo previsto. Eso lo hizo en horas de la mañana y la inundación continuó. Y yo creo que más bien ella debió haber declarado, si hubiese tenido asesores más atinados, declarado en el sentido de que, bueno, vamos a pedir a la empresa que aclare esta situación, pero no asumir ella la labor como si ella fuera la gerente de la empresa, la que está gerenciando directamente la construcción de la obra. Entonces tenía que haber tomado distancia y pedir una explicación a la empresa. Me parece que era lo más atinado, lo más sensato, porque es la empresa la que tiene que explicar, porque es la empresa la que está construyendo. Lo que muestran las imágenes da lugar a una especulación en el siguiente sentido. Si la obra estaba destinada a ser paralizada el 31 de diciembre y se sabía que venían las lluvias, la pregunta es ¿por qué razón ha habido una inundación que ha copado a una camioneta, casi hasta tapar la camioneta, y por qué los baños estos móviles, los de Dizal, por qué se han inundado y por qué los trabajadores quedaron en medio de esa lagunilla que se formó? Entonces ahí ha habido un problema, y lo peor que puede hacer una empresa, y en este caso el error de la alcaldesa, declarar por la empresa, lo peor que puede hacer una empresa es decir, aquí no pasa nada, cuando las imágenes te dicen que sí está pasando. Entonces cuando la empresa comunica mal y la municipalidad comunica mal,
se genera una especulación de orden político que no la ayuda. Y durante los 2 años de gobierno de Susana Villarán, lo que ha habido es, dentro de todas las deficiencias, una mala política de comunicación que vuelve a expresarse en este tema. Yo supongo que en los próximos días lo van a resolver, salvo que sea un tema mucho más profundo, que esperemos que no, porque eso no le hace bien a nadie, ¿no? Menos sí, a la ciudad de Lima, ¿no? Pero ojo, hay que ser conscientes también como periodistas que no se puede levantar temores que no son ciertos. Es decir, hay preocupación por parte de algunos y a veces contribuimos como periodistas en generar este pánico, zozobra, temor, pensando que esto va a ser un caos, va a generar inundaciones y todo lo contrario. O sea, es inevitable no tener agua cuando se está haciendo un túnel que va a pasar debajo del río. Y hay un tema también importante, cuando se estuvo construyendo, y eso es un testimonio que he escuchado de personas mucho mayores, cuando se construyó la vía expresa, el conocido Sanjón, los comentarios de la oposición en ese momento eran grandilocuentes y muy parecidos a los que ahora escuchamos. Es decir, se hablaba de para qué iba a servir esto, que era una barbaridad hacer tremendo zanjón y movimiento de tierras, que era algo traído a los pelos, y en fin. Y hoy ha resultado la vía, estratégicamente hablando, más importante de evacuación de personas de norte a sur en la ciudad de Lima. Al extremo de que sin la vía expresa yo no me imagino cómo sería el tránsito de un cono al otro cono de la ciudad. Entonces, pienso que las cosas hay que tomarlas con calma, hay que fiscalizar, hay que indagar, pero tampoco, como bien has dicho, dar la idea de que todo ya está mal hecho, porque la obra recién comienza. 1, 2, a mí me preocupa más un elemento que es de todos los días, que es el riesgo sísmico, y el hecho de que esos 43 alcaldes han dado muchas licencias con distintos criterios y distinto nivel de exigibilidad a muchos edificios que sobrepasan la cantidad de pisos que resiste esta ciudad. Y yo no quiero imaginar lo que puede ocurrir si un sismo de fuerte magnitud azota la ciudad de Lima. Esa sí es una preocupación que tiene que ver con cierta displicencia en las normas de construcción civil, y tiene que ver con un problema que es municipal, pero que lamentablemente solo podremos comprobar si es que hay laxitud y si no se ha seguido los estándares más altos de seguridad en una ciudad tan sísmica como Lima, cuando ocurren problemas mayores. Y que va más allá, déjame decirte, Pedro, que va más allá de hacer muchos simulacros, ¿no es cierto? Porque son necesarios, es importante que la población esté entrenada para manejarse en una situación de pánico, pero no lo es todo. Y lo que tú mencionas es importante. Lo que tú mencionas es importante. Sí. Lo que tú dices es totalmente cierto, al extremo que los 3 hospitales que están en las zonas populares, los 3, de acuerdo al informe de Defensa Civil, serían los primeros en ser siniestreados. Quiere decir que San Juan del Urigancho, por ejemplo, no tendría atención hospitalaria en una situación de emergencia. Estamos hablando de cosas realmente preocupantes, es decir, no es el momento de salir a un lugar de refugio, es capacidad en camas, en red hospitalaria, en defensa, en refugios, en todo lo que conlleva 2 semanas que todos los servicios se cortan. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, esa es una reflexión muy importante, y estamos bien en el oral pero mal en el escrito, o al revés, pero el riesgo sísmico en Lima y en el Perú es algo que debe preocuparnos todos los días, y yo percibo que hay muchas nuevas obras con distintos criterios y niveles de exigibilidad que sería interesante someter así a muestreo en cada distrito para saber realmente si estamos cumpliendo con los estándares que hoy exige una ciudad de riesgo sísmico como la capital del país. Osvaldo.
Sí, no, y volviendo al tema de la obra, y yo espero que, o sea, los ciudadanos de Lima y todos esperamos que haya un informe oficial, formal, de parte de la empresa explicando qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Creo que se trata de eso. Hay un tema, como repito, de comunicación. Desde el momento que comenzó el gobierno de Susana Villarán, no tuvo el número de asesores, no el número, sino la calidad de asesores, gente con experiencia que le ayudaran a comunicar lo que estaba haciendo. Y en este caso, me parece que la han asesorado mal a ella al salir a declarar como si ella fuera la empresa. Entonces, las imágenes te dicen una cosa y la respuesta verbal es otra. Entonces yo creo que hay que poder, que mañana debería compatibilizarse eso con una información sensata, estricta, etcétera, ¿no? Y darle vuelta a la página. La Contraloría también puede hacer monitoreos. La Contraloría puede ayudar en un control en curso de la obra. La Contraloría no debe esperar que el problema se haga mayor, ¿no? Ahora, un comentario desde el punto de vista político, sumando un poco a las reflexiones que ya han realizado. Todos somos conscientes de que le están haciendo ganado mediático a Susana Villarán desde hace algún tiempo. Existe un proceso en el que se busca revocar a Susana Villarán, que lo ha impulsado y lo impulsa Marco Tulio, como le dicen. Marco Tulio Gutiérrez. Marco Tulio Gutiérrez, que los críticos lo llaman Marco Turbio porque el tema de las firmas, en fin, ¿no? En plan de broma. El asunto es que eso es lo que está ocurriendo en el terreno político. No se puede dar el lujo de cometer errores y aciertos de esta magnitud. Si declara o no declara, lo que declara es importante. Y aquí se ve que hay una falencia, una carencia de... por lo menos mínimo del ABC, o sea, hay un manual de comunicación externa. Ese manual parece que alguien se lo ha robado del municipio metropolitano. ¿No? Alguien le tiene que decir a nuestra alcaldesa que tiene que seguir ciertas pautas para no generar más zozobra, más miedo que ya existe con las imágenes. Y eso se logra, como bien ha señalado Osvaldo, con buena comunicación. Yo creo que aquí... por lo menos los errores hay que reconocer, porque aquí Susana Villarán tiene que, en un gabinete de crisis, evaluar qué es lo que no está funcionando. Para empezar, la comunicación. Yo creo que la obra tiene un problema en el calendario y si hubiese previsto mejor el tema del residuo del río, se hubiese podido evitar el papelón mediático en el que se encuentra hoy. No hay nada que no tenga solución. Yo creo que tiene mucho mérito el haber salido. Así haya dicho lo que ha dicho, mañana podría salir y corregir lo que no se explicó bien y dar las explicaciones que merece la opinión pública. Los periodistas tienen todo el derecho de cuestionar, investigar y hasta ser mal pensados respecto a la obra que está en medio de un problema particular. No, yo quisiera periódico, especialmente en correo. Yo quisiera hacerle una pregunta a todos, y si me lo permite el director. Con gusto. Gracias por lo del director. El día de ayer el primer ministro ha hecho una exposición justamente sobre un esfuerzo del gobierno central en la simplificación administrativa que llegue a un Estado más eficiente, más simple, más transparente. Hablando del tema municipal, el tema municipal tiene que ver también muchísimo con que cada municipalidad ha hecho su propio texto de procedimientos administrativos, llamado TUPA, y a veces hay un montón de requisitos que no son tan claros ni tan transparentes. Todo este problema del caos y la anarquía de 43 administraciones con distintos textos de procedimientos administrativos, y qué mencionar al resto del país. Ahí hay un problema también serio, es decir, cómo lograr que las municipalidades sean amigos de la gente que trabaja honradamente, de las personas que son emprendedores, y no se conviertan en el dolor de cabeza de la gente que cumple y que todos los días sale a trabajar. Esto me parece muy importante. Había, por ejemplo... Eso que mencionas, Pedro, ya como abogado, tú te lo sabes, es
una tortura china el someterse a un procedimiento ante cualquier municipio, sea para obtener una licencia de funcionamiento, una de edificación. Es una tortura realmente y de distinto grado, ¿no? Y de distinta naturaleza, si es en Barranco, o es en San Juan de Miraflores, o es en San Isidro. Digamos, ahí hay un problema que es la principal traba para el desarrollo y el crecimiento económico, para la convivencia armónica. Y yo, a título personal, he vivido una pesadilla, digamos, y mi caso, estoy seguro que puede ser muy similar al que atraviesa cualquier ciudadano común y silvestre cuando quiere ser formal. El sistema, lamentablemente, te bota, te excluye. Es tan costoso, tan corrupto en muchas ocasiones que lo que hace es desincentivar y generar más informalidad, ¿no? Ahí es algo en lo que el gobierno debería trabajar con expertos y atacar este problema, que lo que hace es generar pues, la informalidad que se vive en la mayor parte del país. Bueno, claro, mira, el día de hoy yo estuve en la municipalidad de Miraflores. Y yo vi, perdón, rápidamente te cuento la experiencia. A todo el mundo le piden copia del DNI y a todo el mundo le piden copia de documentos. Y justamente hay una fotocopiadora, la más cercana a la municipalidad, que esa persona ya está evidentemente en unos ingresos importantes, porque no hay nadie a quien no se le pida copias y copias. Es impresionante, estoy hablando de una municipalidad que se supone que es una de las más eficientes, la de Miraflores. ¿Cómo será en el resto del país? Esta falta de criterio. Todo el mundo sabe que el Estado tiene acceso al registro de ciudadanos. El DNI tiene ingreso por medio virtual. Pero no solo hay necesidad de pedir copias de documentos exagerados, ¿no? Eso que pones como ejemplo es un síntoma o un pequeño botón. Pero, digamos, la facultad discrecional de un funcionario de quinto nivel para determinar si necesitas o no un papelito o si tu plan no está bien hecho o regular, eso es lo que genera mayor malestar. La cantidad de trámites absurdos y la capacidad que le dan o los poderes que le dan a los burócratas para determinar qué cosa va y qué cosa no va, es terrible. Eso es lo que hace pues, que nuestros colegas abogados tengan muchísimo trabajo, pero que el ciudadano común y silvestre tenga pues cada vez más sobrecostos para poder desarrollar. O sea, yo quiero decir solamente dos cosas puntuales, ¿no? En primer lugar, habiendo nacido, crecido y vivido en Barrios Altos, en la cuadra 9 del Jerón Puno, entre Paruro y Huanta, yo obvié esa parte del zanjón que se hizo en la avenida Grau, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando salía a correr precisamente por Huanta, me iba hasta la avenida Grau y todo hasta pues la Plaza Grau, de ahí estaba el Estadio Nacional, ¿no? Ya hacíamos las vueltas al Estadio Nacional con mis amigos, recuerdo, ¿no? Ahora con lo del Zanjón ya es irreconocible Lima, ¿no? Sobre todo esa parte en la que yo crecí, ¿no? Ahora por lo menos ya han podido contener un poco los ladrones, que ya no es tan fácil cruzar pues de un lado para otro la avenida Grau, ¿no? Ahora se tiene que pasar por los puentes. Eso sería la buena noticia. Entonces el punto es de que está cambiando Lima, ¿no? En cemento, en construcción, en ingeniería. La Lima de antes ya no se está pues reconociendo, ¿no? El Zanjón del que hablaba Pedro, ¿no? Lógicamente eso también fue una obra de ingeniería tremenda y apoteósica también en su momento pues tuvo sus críticas, ¿no? Ahora lo que está pasando con el Parque Rímac, ¿no? El Vía Parque Rímac que le llaman, ¿no? También lo mismo, yo estudié en Santo Tomás de Aquino, ahí en la avenida Tacna. Cada vez que jugábamos fulbito se caía la pelota al río. Y yo he visto muchas veces cómo subía la crecida del río, era pues fabulosa en términos naturales, pero para las personas que vivían allí nomás siempre tenían que salirse. Entonces, ahora que se construye eso, no sé cómo va a ser, ¿no? Pero por otro lado, esa línea irreconocible que yo tengo, o que tengo en mi memoria, lógicamente ya no va a ser la misma ahora que regrese, pero por otro lado veo de que la cosa sigue igual con materia burocrática, o sea que el Perú no ha cambiado en ese sentido, ¿no? Regresas para la campaña del sí. Ahora a mí me parece de que, por ejemplo, aquí para sacar lo que es la licencia de conducir o lo que es el brevete, lo que es el equivalente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Turing. Por internet todo. Ahora, aquí si uno lo hace en persona, le cobran más. Si uno lo hace por internet, tiene un descuento de unos dólares, de unos cuantos dólares. Entonces, así se fomenta de que las personas hagan todo a través del internet. Pero leyendo las noticias, ahora resulta que solamente el 20% de los peruanos tienen internet en la casa. Entonces, ¿cómo
¿cómo podemos nosotros generar eso? ¿Cómo podemos hacer que la tecnología haga parte o tenga parte aquí en este proceso burocrático cuando no la tenemos? Pues no es nuestra realidad, tampoco hablábamos de realidades y de presupuestos en cuanto a la realidad peruana en materia de ingeniería sobre estas obras apoteósicas que estamos haciendo en Lima, pues tenemos que ajustarnos a la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que estamos yendo nosotros a sacar fotocopia de nuestros documentos porque nuestra capacidad o nuestros recursos no nos dejan, o porque no podemos ver más allá de lo que nos dan, ¿no? en el Perú. En Colombia tiene un proyecto muy bonito y lo ha implementado con mucho éxito, que es uno referido a darle inclusión digital a la gente. Es decir, hay un proyecto que es el Colombia Digital, si no me equivoco, que consiste justamente, es una política pública que consiste en darle mayor cobertura en temas de Internet a la gente, más acceso a Internet, justamente para facilitarle a las personas el lidiar con la administración pública. Si uno tiene acceso a Internet, además de poder ver programas como este, puede hacer una serie de trámites de una manera mucho más rápida, más económica. Sería bueno emular las cosas buenas que hay en la región, y en Colombia el Ministerio de Transporte bien podría, no digo copiar, pero sí imitar o seguir estos pasos que no hacen sino ponernos digamos, a la altura de la modernidad que exige la población. Hay un montón de gente que no tiene acceso a Internet, y eso sin duda es dejarlos en desventaja, y si el gobierno de Ollanta se hace llamar el gobierno de la inclusión de hecho debería ser también digital. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. ¿Qué les parece en este Hangout? Y seguimos hablando más de estos temas interesantes. Si no has pasado por Tiendas Viva, no has vivido nada. En Viva encuentras ofertas, descuentos, promociones en los mejores productos. Por ejemplo, en el pisco Valle Ambrosio. Es el mejor pisco Italia del sur. Es hecho con uvas del desierto, es destilado en Arequipa, no raspa cuando pasa. Y al día siguiente amaneces fresco, tranquilo, relajado, como una uva. ¿En dónde encuentras pisco Valle Ambrosio? En Tiendas Viva, que atiende los 365 días del año en las estaciones de servicio PEXA de todo el Perú. ¿Qué estás esperando? Ven a Viva y vive la diferencia. En estas fiestas estamos en la provincia de Cochabamba, región Apurímac. Hoy va a empezar el Jaguar Fiesta. Revive una de las fiestas más importantes de nuestros Andes. Esto, señores, es el Jaguar Fiesta. Este 25 de diciembre y 1 de enero a las 7 de la noche en Serpentina del Perú, por Willax Televisión. Noticias que sirven. El más importante medio de difusión de noticias peruanas en Nueva York, La Mira TV y Willax Televisión se unen. A Samuel, a Willax y saludos. Qué contento estoy que estén compartiendo este momento conmigo. Los peruanos desde Nueva York con más y mejor información en vivo para todo el Perú. La Mira TV y Willax Televisión. Noticias que sirven. Hacemos un alto con la patrulla para decirle a todo el Perú: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo para toda la gente de Ayacucho! Desde acá del Brain queremos saludar a toda la familia Paredes, allá en el departamento de San Martín, Rioja. ¡Feliz Navidad! Que la pasen bonito. ¡Feliz Navidad, Yapan, con Foliatada desde el Brain! Para mi tierra de Arequipa, ¡feliz Navidad! Para Payasca, Ancay, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para Chota y Cajamarca, ¡feliz Navidad! Para mi familia en Chiclana, mis padres en Italia, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya estamos aquí en Cuatrinca una vez más en este Hangout. Si usted quiere unirse, simplemente vaya a Google Plus y busque Willax Televisión y ponga entrar a Hangout y listo. Automáticamente le recomiendo que tenga audífonos, una cámara
porque tenemos que compartir con nuestros televidentes estas imágenes a través de la pantalla. Así es que no necesariamente usted puede participar con la voz. Es obligación que tenga una cámara para que lo conozcamos, también dicho sea de paso, ¿no es cierto? Como así estamos viendo a estos muchachos, cada uno en su estilo. Si tendremos que hacer un desfile de modelos, tendríamos acá a Giovanni Vizcardo, el hombre de la barba y el peinado engominado. Tenemos a Luis Alfonso Morey, que es más casual, ¿no es cierto? Más casual está él ahí. Y Osvaldo Carpio, el formal, peinando canas. Bastante canas. Y Pedro Gamio, el intelectual. Con los lentes, pues, Pedro, ponte los lentes. Ahí, con los lentes, mira. ¿Ah? Ahora sí. Ahí está. Como dirían las chicas, el madurito intelectual. Y el estilo de Samuel, ¿cómo se llama? Vengan los toros que me agarran. El mío es el radical. Así, el desenfadado. Bueno, Giovanni, querías plantearnos un tema. Oye, yo quería hablar sobre el tema de las municipalidades. Yo creo que acá el tema municipal... para cerrar ya el tema. Está relacionado con el tema de la reforma del Estado, ¿no? O sea, las municipalidades son la parte del Estado más cercana al ciudadano, pero se hizo una ley orgánica de municipalidades durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero esa ley orgánica ha quedado ya bastante rezagada respecto a la realidad y a las cosas que hay que hacer, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, hay que hacer en las municipalidades, uniformizar los conceptos, los criterios. O sea, cada municipalidad en el Perú se ha convertido en un señorío feudal, ¿no? El alcalde, por la ley alcaldista que centraliza el poder en él y contando hoy día con muchísimos recursos, hace 15 años, hace nada más que 12 años, un alcalde que contaba con 20 millones de presupuesto, hoy día 20 millones al año puede tener hasta 200 o 300 millones de presupuesto anual, y en el lapso de 4 años tiene 1.200 millones de soles. Y hay una cosa muy simple: el alcalde preside el consejo y además preside el poder ejecutivo, y entonces no hay una verdadero control, una verdadera fiscalización. Lo que se ha dicho respecto de los procedimientos administrativos, de los TUPA, del texto único de procedimientos administrativos, es terrible. O sea, cada municipalidad tiene su propio TUPA, cada alcalde lo establece como quiere. Y una de las cosas, por ejemplo, hasta antes de Fujimori, que dio la ley por la cual se descentralizaba, entre comillas, el programa del vaso de leche, hoy día hay 43 municipalidades y hay 43 convocatorias de licitación anuales para la compra de alimentos, por ejemplo. O pide una licencia para un negocio, señor, cualquiera, y va usted a vivir una odisea diferente en cada lugar. Así es, en cada lugar. Entonces las municipalidades se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de la economía de mercado, para el ejercicio de la libertad, para el ejercicio del emprendedorismo. Se utiliza, por ejemplo, un mecanismo como defensa civil. ¿Para qué? Para crear obstáculos de diverso tipo. Está bien, todas las empresas, todos los negocios deben pasar por defensa civil, pero se ponen cada vez más y más obstáculos. Entonces, tiene que haber una reforma, una simplificación administrativa de arriba abajo. Y un tema que es sumamente complicado es el de el servicio civil, ¿no? En las municipalidades, cada vez que hay un cambio de alcalde, si se necesitan 800 o 1.000 personas como funcionarios municipales, trabajadores, el alcalde que entra comienza de cero, ingresa con 1.000, 1.200, 1.500 trabajadores y todos los demás quedan afuera. Entonces, la ausencia de una burocracia bien pagada, muy bien establecida, muy bien formada profesionalmente, da lugar a que cuando entra un alcalde vota a todos y comienza todo de cero. Y entonces, ¿qué es lo que ofrece el alcalde que está en campaña? 1.000 puestos de trabajo, 1.200 puestos de trabajo. O sea, el alcalde va a ofrecer puestos de trabajo durante un periodo. Y un último problema, para simplificar la cosa, es
que no, en mi opinión, no debe haber reelección indefinida. Si el presidente de la República, para ser reelegido, tiene que pasar un periodo, ¿por qué los alcaldes pueden reelegirse? Hay alcaldes que están ya 20 años en el cargo. 20 años y a partir del cargo generan poderes, se establecen relaciones y se siguen reeligiendo, porque cuando tú manejas presupuestos, manejas recursos, manejas gente, puedes crear las condiciones para una reelección por 15 años o 20 años. Esta mañana hablaba con una persona que me contaba, no voy a mencionar el caso, pero hay un alcalde que en cada elección se ha cambiado de partido. Ha estado en Somos Perú, en Unidad Nacional, en Cambio Radical, en Acción Popular, etcétera, y para cada elección renunciaba a un partido y se sumaba al candidato que supuestamente podía ganar, y entonces ganaba la elección, al siguiente 4 años volvía a sumarse a otro partido, y entonces está ya 20 años en el gobierno. Entonces ese tipo de mecanismos tienen que ser claramente corregidos en una nueva ley orgánica de municipalidades. O sea, la reforma del Estado es una tarea pendiente en el país, en el gobierno y en los partidos políticos que deben ponerla en su agenda, ¿no? Interesante. Vamos a Estados Unidos. Vámonos a Estados Unidos, sí, es verdad. Obama se quedó sin vacaciones. Bueno, es cierto, Obama ha tenido que cortar sus vacaciones porque tienen hasta este domingo, ¿no? No olvidemos de que después del domingo, 31 supuestamente es día laborable, pero tenemos el 1 de enero, cierto, el año nuevo, ese día es no laborable, así que muchos toman ese feriado puente y básicamente los republicanos ya entraron a decir de que van a trabajar el domingo, ¿no? Obama ha regresado, ha estado por aquí, supuestamente él iba a reunirse hoy, él iba a entregar hoy al Congreso su propuesta en cuanto a que iba a modificar sus planes originales de, por ejemplo, no subir impuestos. Dijo que ahora sí había que subir porque había que ceder, ¿no? Él dice de que en toda buena democracia hay que tratar de negociar y hacer concesiones, ¿no? Eso es lo que él dijo. Pero supuestamente lo iba a hacer hoy, no lo hizo y dijo de que no iba a presentar ninguna propuesta para poner un poco de presión a los republicanos. Los republicanos, por su parte, están diciendo de que ellos han dicho de que han ido mucho, literalmente lo digo, mucho más allá de lo que ellos han podido pues estirar en sus condiciones o en lo que es la base, los principios en los que ellos creen, que dicho sea de paso, es no permitir que las personas de grandes recursos paguen más impuestos. Ellos no quieren eso, ¿no? Entre ellos los extremistas del Tea Party, ¿no? Los del partido del té, o los republicanos mucho más que van mucho más allá. ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces, sí, simplemente ¿puedes decirnos, puedes predecir cuál va a ser el resultado? ¿Va a lograr Obama un acuerdo o crees que no lo va a lograr? No, yo creo que no. Yo creo de que esto va a servir de lección. Él quiere aleccionar a los republicanos que su falta de flexibilidad y su falta de consenso entre ellos mismos, no va a hacer de que los pongan en evidencia ante todo el público en general de que si se llegó al abismo fiscal fue por ellos, no fue en realidad por los demócratas. Los demócratas van a entrar mañana en sesión, supuestamente hoy entraban, pero como Obama no quiso presentar una contrapropuesta, entonces están viendo ellos de reunirse quizás mañana, y mañana el presidente Obama va a reunirse tanto con los demócratas como con los republicanos, los líderes congresales, ¿no? Y los republicanos van a reunirse el domingo, y yo creo que el domingo es ya la última fecha en que supuestamente se va a poder hacer algo, ¿no? ¿Y para ti quién tiene la razón? Bueno, yo como buen periodista no digo de que uno o el otro tiene la razón. Aquí simplemente son dos ideologías totalmente distintas, ¿no? Por un lado tenemos a los republicanos que en su momento con Abraham Lincoln, estamos hablando ya desde muchísimos años atrás, ellos eran los republicanos que ahora serían los demócratas, ¿no? Es decir, más pegados al pueblo, no conservadores en el sentido estricto de la palabra, ¿cierto? Pero todo en realidad se ha desbocado, ¿no? Sobre todo para ellos, sobre todo para los republicanos, y ellos de todas maneras van a sentir la pegada, como decimos nosotros en el Perú, y van a ver de que, como dicen ahora y como lo han puesto en evidencia también las últimas elecciones, ellos no están en contacto con el pueblo, no en realidad han perdido el
tacto. No solamente con las minorías, con los afroamericanos, con los hispanos, ¿cierto? Con los inmigrantes en sí, sino también, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Justamente hoy mis colegas aquí en los Estados Unidos hablaban de eso, de que las mujeres ya no se consideran totalmente republicanas. Y de hecho, el gobernador de Virginia, ¿no? Que ahora va a salir, va a entrar en reelección, perdón, él no va a entrar en reelección, sino van a cambiarlo de Virginia. Entonces quieren los republicanos de que exista otra persona así como Bob McDonnell, que es el gobernador de Virginia, que supuestamente no es un gran conservador, es hijo de las personas que nacieron en Virginia del Norte, que es básicamente los suburbios de Washington D.C., y que pudo ganar las elecciones de Virginia de esa manera, ¿no? No olvidemos que la parte norte de Virginia es la que vota en su mayoría, no la Virginia profunda de las armas, sino la Virginia norte que un poco circunda lo que es Washington D.C., ¿no? Entonces, una pregunta, si están tan bien los republicanos o están mal, como parece ser lo que nos están diciendo, que hay un problema de falta de empatía entre el pueblo y el Partido Republicano, ¿por qué pretenden ganar este puesto de senaduría en Massachusetts, ya que el senador demócrata va a ser el nuevo secretario de Estado, es decir, el canciller de los Estados Unidos? Entonces la pregunta es, ¿eso obliga a elecciones? ¿Massachusetts va a ser republicano? ¿O eso contradice ese pronóstico? Massachusetts, Connecticut, Maine, Vermont, todos esos son la Nueva Inglaterra. La Nueva Inglaterra es demócrata, incluyendo Nueva York, y hasta cierto punto Maryland, ¿no? Los que fueron los estados que originaron los Estados Unidos, ¿no? Y están representados estos en las franjas horizontales de la bandera de los Estados Unidos, los dos estados, ¿no? Que empezaron todo esto. Es decir, la Nueva Inglaterra es demócrata, no es republicana. Casi toda la costa este, la parte norte es demócrata, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida ahora es demócrata, ¿no? Antes solía ser republicana, ¿no? Pero en las dos últimas elecciones ha salido siendo demócrata. Entonces es demócrata. Ahora que John Kerry va a ser el nuevo canciller estadounidense, no olvidemos que todavía tiene que pasar por las manos del Senado la confirmación y todo eso, ¿no? Así que estamos viendo. Habían también propuesto que la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Susan Rice, pudiera ser en realidad la nueva canciller, pero no lo fue, ¿no? Entonces ahora han propuesto a Kerry. ¿Por qué? Porque ella dijo que no quería entrar en conflictos, especialmente después de todo lo que pasó en Benghazi, en Libia, ¿no? Hubo ciertos roces ahí con los republicanos, entonces ella no quiso pasar digamos más vergüenza, o no quiso darle más trabajo a los demócratas para que la aprobaran, ¿no? Tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, no tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero vamos a ver qué sucede, ¿no? En realidad los republicanos se lo están jugando. Yo pienso de que si no se llega a un acuerdo, nos vamos al abismo fiscal, y habíamos hablado un poco de esto. Nadie sabe qué va a pasar en realidad. El ministro de Hacienda, lo que es el secretario del Tesoro, en una traducción literal del inglés, el ministro de Hacienda ha dicho de que Estados Unidos puede entrar en un estado de excepción, económicamente hablando, por un periodo de 2 meses. Es decir, vamos a romper el cristal, jalar un poco la pita y declarar la emergencia, sonar la alarma, pero no hacerlo por 2 meses para permitir que el Congreso, tanto demócratas como republicanos, se puedan poner de acuerdo, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo en este momento, que vamos a ver, porque ya ha pasado antes. No solamente ha sido el precipicio fiscal o tratar de poner el presupuesto a aprobarse, ¿no? Como sucedió también hace algunos años. Todo es una escena hollywoodense, ¿no? Todo se soluciona faltando 30 segundos para que llegue pues la fecha límite, ¿no? Entonces vamos a esperar, ¿no? De esto yo creo que podríamos hablar mañana, porque mañana vamos a ver por la mañana y por la tarde qué sucede, ¿no? Con lo que es este acuerdo, o si Obama quiere en realidad que los demócratas entren a hacer muchas más concesiones de lo que se ha dado. Pero me parece que no. Me parece que él sabe muy bien, como dijimos hace algunos días, el presidente Obama tiene la sartén por el mango, ¿no? Y él lo sabe muy bien. Y una pregunta, ¿la compra de armas por $100 está funcionando? Bueno, eso depende, no solamente compra de armas, sino, por ejemplo, el alcalde de Los Ángeles, Villarraigosa,
ha dicho de que iba a canjear las armas por vales de comida o cupones de comida, así que no solamente son 100 o $100, $50, $20, sí está funcionando. Sí está funcionando. Hay gente que le tiene las armas pero no tiene las balas, no tiene dinero para comprar. No, entonces sí funciona. Eso de las armas es un tema también bastante conspicuo, no creo que sea algo que se pueda tratar en una sola sesión, en 2 sesiones. Eso está muy ligado a la cultura estadounidense, ¿no? Mucha gente piensa que aquí las personas tienen armas para poder jugar lo que es el paintball, por ejemplo, ¿no? No es así, es decir, hay gente que necesita las armas porque vive cerca de los osos negros, de los osos grises, ¿no? Entonces no es como uno lo piensa, ¿no? De que cada persona tiene un arma y sale a comprar su pan con el arma ahí puesta, ¿no? No necesariamente es así, aunque en algunos estados, como Texas, por ejemplo, ¿no? Ahí la gente sale con sus armas como si se fueran guardando sus sándwiches en la lonchera, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Pero... llamó la atención, hace unos días en la prensa apareció información sobre estas mochilas, también... que eran como escudo, ¿no? Como unos escudos, ¿no? Antibalas, que también las ventas se ven disparado en los Estados Unidos, justamente un poco, ya que estás como todos de cowboys, mejor es tener un escudo protector, ¿no? Es un poco de loco, ¿no? Bueno, una cosa lleva a otra, definitivamente, ¿no? Aquí lo que es de rescatar es que las personas prevén mucho, ¿no? Aquí eso sí es cierto, eso es parte de la idiosincrasia aquí de los estadounidenses, que ante cualquier cosita ellos exageran en cuidarse mucho, ¿no? Es decir, claro, si puede salvar la vida de una persona, pues venga, ¿no? Hágase eso. El gobernador de Virginia dijo de que había también que considerar el hecho de formar a los profesores en balística, ¿no? En que pudieran ellos armarse y también practicar en las sesiones de tiro, ¿no? Entonces, una cosa va a llegar a otra, ¿en qué vamos a terminar al final, no? Es decir, todas esas cosas que se están pasando siempre han pasado aquí en los Estados Unidos, siempre. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente frente a la propuesta de este presidente de la Asociación del Rifle, que todos los colegios se armen para que se arme la batalla campal? Bueno, en primer lugar, lo que mucha gente cree es que la Asociación Nacional del Rifle tiene mucho poder. Bueno, vamos a ver. Hay una diferencia entre poder e influencia, ¿cierto? Ahora, ellos tienen mucha influencia porque tienen mucho cabildeo, es decir, tienen mucho lobby, y tienen mucho cabildeo con los republicanos sobre todo. Entonces, si las personas o los estados que tienen grandes extensiones, ¿no? de naturaleza y de bosque, como Texas, como Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Kansas, ¿no? Esa gente necesita un rifle y claro, no se siente identificada con la Asociación Nacional del Rifle. Entonces, si la Asociación Nacional del Rifle da el respaldo a cierto candidato, entonces todas las personas van a votar ese candidato, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta en ese sentido con respecto a la Asociación Nacional del Rifle, pero la Asociación Nacional del Rifle no pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Obvio. Eso hizo perder algo. Eso es obvio. Pero mucha gente lo entiende así, mucha gente pregunta por qué es que la Asociación Nacional del Rifle tiene que dar una legislación, es que no va a dar ninguna legislación. Mucha gente piensa de que la Asociación Nacional del Rifle pertenece al gobierno de los Estados Unidos y que hace mecer los cimientos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ellos le quitaron la victoria a Al Gore? No, lo de Al Gore fue algo que en realidad pasó en el debate presidencial. En el último debate presidencial con Jorgito Bush, George W. Bush, que es el hijo, ¿cierto? A cada rato que algo decía el señor Bush, Al Gore hacía como esto de... cualquier cosa que decía Bush. Entonces, hacía todos estos ademanes que a la gente le cayó bomba, ¿no? Decía, oye, este va a ser mi presidente, ¿no? Entonces, eso hizo de que Al Gore perdiera las elecciones, ¿no? Y bueno, en realidad Al Gore no salió a ser el presidente de los Estados Unidos gracias a un fallo judicial. No olvidemos de que nunca fue la voluntad popular, muy aparte de que aquí en los Estados Unidos no existe el voto popular, sino el voto electoral. Eso ya es otro debate, ¿no? Pero fue un fallo judicial, en realidad nunca fue el pueblo en sí, ¿no? Con Al Gore, ¿no? Y hubo muchas suspicacias
en cuanto a ese reconteo de votos y todo lo que pasó en Florida, ¿no? En el año 2000, pero eso es Te preguntaba por él porque Al Gore fue uno de los primeros en su campaña en decir que iba a regular el uso de armas. No, sí es cierto, y lo dijo. Claro, lo hizo un poco impopular, pero es decir, lo hizo impopular por cuántos votos, ¿no? Por cuánto, 300, 200 votos, que fue la diferencia en realidad que hizo ganar al señor Bush en su momento. Y no olvidemos también que el papá, George Bush, está en cuidados intensivos ahorita en Texas, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede con él. Me imagino que su hijo debe estar con él en este momento, ¿no? Interesante este tema de los Estados Unidos. Vamos a hacer una última pausa y volvemos con la última parte de este Hangout. Estos son los nuevos peruanos que triunfan. Por lo menos abrir 5 a 6 locales más. Que hacen las cosas de otra manera. Que son exitosos. Arequipa merece algo mejor. Que es nuestra mejor raqueta junior. Que crecen y le dan al Perú el sitial que le corresponde. Por eso, aquí está Enrique Zavala preguntándole a estos ganadores cómo la hicieron. Quieres crecer en este mercado. El mercado en el Cono Norte definitivamente es enorme para seguir creciendo. Suelto en Plaza los domingos a las 8 de la mañana y 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Ojo al dato, ¿dónde está el negocio? Está desarrollándose una oferta muy interesante de compras en línea. Es un portal de retail online que ofrece pago contra entrega en efectivo. La economía y tu día a día. Es necesario que las mismas zonas desarrollen un músculo empresarial que logre abastecer las distintas necesidades que tienen las personas que allí viven para evitar los desplazamientos. Roberto Castro te la pone fácil. Cómo sales y te diferencias y cómo eres alguien capaz de ofrecer una propuesta de valor superior a la del resto. En Mercado Express, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven. Mercado Express llega gracias a Tu RPC Creció, nueva RPC extendida de Claro. Vamos cerrando ya este Cuatrinca con un tema interesantísimo que Giovanni Vizcardo quiere plantearlo. Y está cerquísima. Él está en Estados Unidos, pero el tema se está debatiendo muy cerca, ¿no es cierto?, en Uruguay. Bueno, sí, es con respecto a lo que ha dicho el presidente de Uruguay, José Mujica, frente a su propuesta de legalizar la marihuana, ¿no? Con el hecho de que él dice que legalizar la marihuana no significa apoyar el narcotráfico, sino por el contrario, ¿no? Tratar de acabarlo de una vez por todas al regular todo esto, ¿no? Y lo digo no porque yo esté allí o acá, ¿no? O allí en Uruguay o acá en los Estados Unidos, es porque es un tema mundial y me sorprende de que en Latinoamérica se comiencen a dar ya estas voces, ¿no? En los Estados Unidos también se ha planteado eso. En ciertos estados como California, por ejemplo, es legal fumarse la marihuana, ¿no? Y todo el mundo lo toma con el hecho de que supuestamente ayuda contra la glaucoma, ¿no? O el hecho de que atenúa un poco lo que son los estragos que sufren las personas de glaucoma, que tienen glaucoma. Entonces, cada vez que en California descubren a alguien con un poquito de marihuana y dicen, no, aquí está la prescripción del doctor y aquí dice que yo sufro de glaucoma, etcétera, o de cualquier otra cosa. Es decir, aquí se permite la marihuana hasta en ciertas dosis o en ciertas cantidades se permite el uso de la marihuana y el consumo de la marihuana. Pero hablábamos en interno de que aquí en los Estados Unidos se tenía la misma idea con lo que es el alcohol, especialmente con el whisky, ¿no? El whisky en realidad era prohibidísimo, ¿no? Y había muchísimo contrabando con el whisky, la gente se hacía rica. Es decir, el mismo problema, el mismo planteamiento que está sucediendo con la marihuana y con las drogas en general, ¿no? Entonces, para mí es increíble ver de que Latinoamérica, Uruguay, se esté alzando la voz de que la marihuana debería legalizarse precisamente para que el Estado no solamente combate el narcotráfico, sino también que un poco incremente las arcas fiscales, ¿no? Y de poder meter más impuestos y también regular lo que es la producción, el consumo y todo eso de la marihuana, ¿no? No olvidemos de que el ser humano por naturaleza es curioso, es decir, si la marihuana va a ser algo legal, entonces va a buscar algo prohibido y así va a encontrar muchas más cosas. Entonces el problema no es ni la marihuana ni la cocaína, sino es una cuestión de naturaleza humana, ¿no? Entonces eso habría que regular.
No creo que la cosa va por ese lado. Perdóname que discrepe contigo, Giovanni. O sea, no tiene nada que ver con la actitud de la gente. Tiene que ver también con lo fácil o, digamos, lo abierto que pongas un tema al alcance de la gente o una realidad al alcance de la gente tan sencillo como que cuando se legaliza las drogas. O sea, yo discrepo con la legalización de las drogas porque es facilitarle la tarea que deben hacer los estados para, como salud pública, manejar este tipo de temas. No sé si alguien tiene una opinión distinta. Osvaldo, sí, a ver. Bueno, Osvaldo primero, claro. A ver, Osvaldo. No, yo lo que me ha quedado asombrado es que hemos pasado del abismo fiscal al abismo de la marihuana. Pero es que estos temas son así, pues así es esta conversa. Sí, ya sé, pero lo que pasa es que en el tema del abismo fiscal hay un asunto que me preocupa, que tiene que ver con el impacto del tema de la economía norteamericana con Perú, América Latina y la economía mundial, ¿no? O sea, no es un tema exclusivamente norteamericano, sino es un tema que nos afecta a todos. O sea, por más que se diga en todas partes que hay una economía china, que hay una economía india emergente y todo lo demás, la primera economía del mundo sigue siendo la economía de los Estados Unidos. Y este tema afecta las previsiones del crecimiento económico, de las exportaciones, de los conglomerados que hay, por ejemplo, de exportadores de tejidos, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que vamos a pasar unos momentos sumamente difíciles para todos, porque si es que no se llega a un acuerdo entre republicanos y demócratas, lo que va a haber es una gran especulación en la bolsa, las bolsas van a caer, va a haber un problema enorme en Europa, la economía china, que fundamentalmente está relacionada con los Estados Unidos, va a entrar en una situación de espera, pero como tú decías, Giovanni, 2 meses, si no se llegara a un acuerdo, 2 meses de compás de espera en el mundo es demasiado tiempo. O sea, es un tiempo enorme y nos afectaría definitivamente, porque acá hay 2 posiciones en torno a la previsión sobre el año 2013, ¿no? La CONFIEP, que ha dicho podemos crecer entre 7 y 9% el año 2013, y de otro lado la posición de un economista de la Universidad del Pacífico, Morón, que dice, señores, no vamos a crecer más allá de 3 o 4%. Entonces, con una situación como esa, todas esas previsiones quedarían cortas, ¿no? Yo creo que si no hay un acuerdo y si la crisis se profundiza, no creceríamos ni siquiera 2,5%, 3%. Acuérdense que en el gobierno de Alan García, que hizo las cosas bien, sin embargo, la crisis económica internacional dio lugar a que creciéramos 0,9% en el año 2008. Ese fue un golpe enorme a la economía peruana, ¿no? Entonces, no sé qué piensan, ¿no? ¿Qué pensamos todos sobre eso, ¿no? Bueno, yo quisiera volver al tema de la droga que planteaste. Me parece importante el comentario formulado, pero la marihuana, y eso está probado científicamente, disminuye el funcionamiento intelectual. También afecta, por ejemplo, a una persona cuando está conduciendo un vehículo. Limita completamente su capacidad de reacción. Bueno, lo mismo hace el alcohol, Pedro. Exactamente. Sí, pero lo más importante, afecta a los pulmones. Está probado científicamente que hay un incremento del 70%, estoy hablando de un dato real, objetivo, de carcinógenos. Es decir, pero también el alcohol te da cirrosis, que es una especie de cáncer al hígado. No, por supuesto, y es que el alcohol es una droga social, pero el alcohol en exceso hace igual o más daño. Lo que estamos diciendo es, tenemos que avanzar en el camino hacia la legalización de sustancias que afectan el equilibrio y la salud del ser humano. ¿Cuál es la lógica de esto? En un momento en que el mundo atraviesa por serios problemas de crisis, de
falta de equilibrio, hemos visto las matanzas de los niños, hemos visto cosas que realmente nos llaman la atención de qué ocurre, que hay un problema serio de fondo. La droga no va a ayudar a que los problemas se resuelvan, sino los va a agravar, ¿no? A ver, yo un poco sumándome a lo que han dicho Pedro y Samuel, yo tampoco le encuentro ninguna cosa positiva a la promoción de las drogas, la marihuana, ni ninguna otra. No porque el alcohol esté más o menos que legitimado y aceptado, vamos a promover, ¿no?, facilitar, ¿no?, el tema de la marihuana. Y todo el contacto que he tenido con gente que consume o ha consumido marihuana corrobora lo que dice Pedro respecto de que afecta el desarrollo intelectual y no creo que ayude mucho a que la gente esté mejor, ¿no? Salvo el uso medicinal para gente que lo necesita para aliviar el dolor. Creo que en el resto de casos no encuentro yo una cosa positiva para apoyar la legalización. Listo, muchísimas gracias, señores, por este hangout. Mil gracias a Giovanni Vizcardo, desde los Estados Unidos, desde Washington, D.C., a Luis Alfonso Morey, desde San Isidro. Muchas gracias, Alfonso. Y a la droga, dile no. Y Osvaldo Carpio, surco. Gracias, Osvaldo, una vez más, mostrando la fastuosidad de su biblioteca. Nada, no, eso es una exageración. Oye, el Día de los Inocentes te olvidaste. Sí, ya, mañana lo hacemos tempranísimo. Y Pedro Gamio, que también está con nosotros conversando. Mañana nos vemos también, ¿no, Pedro? Listo, ahí estamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos rapidito del hangout. Nos vemos, chao.